Hola chicos, buenos días. Vamos a empezar a ver durante esta semana el último reino que nos quedaba de esos 5 reinos que hemos estado viendo. Reino animal, reino vegetal, reino hongos, reino protistas, que es este reino último que hemos estado viendo. Y ahora vamos a ver el reino definitivo, que es quizá el más simple de todos, el más sencillo, el menos evolucionado, que es el reino moneras, que son básicamente las bacterias, ¿vale? Los organismos vivos que están representados por este reino ahora mismo sobre la superficie del planeta son las bacterias, de las que todos habéis escuchado hablar seguramente. Vamos a empezar hablando de las características esenciales de las moneras o de las bacterias, como he dicho. La primera es que son organismos que siempre son unicelulares. Nunca os vais a encontrar una monera o una bacteria pluricelular. ¿Vale? Todas son unicelulares. Y todas son procariotas. Recordad lo que era un organismo, una célula procariota, era una célula que no tenía núcleo, su ADN estaba disperso por el citoplasma. Pues en el caso de las moneras, de las bacterias, siempre, sin excepción, son procariotas y unicelulares. Existen algunas excepciones, en el caso de las bacterias, que se unen unas con otras para formar lo que se conocen como colonias, pero esto no sería un organismo pluricelular. Aquí lo tenéis en la diapositiva, eso que tenéis ahí en la imagen es una colonia, son colonias de bacterias, pero no son organismos pluricelulares, son varias bacterias independientes unicelulares que se agrupan formando esa estructura que se llama la colonia. Pero no son organismos pluricelulares nunca. Las bacterias, las moneras, siempre son organismos unicelulares. Y el grupo más numeroso dentro de las moneras, ya lo he dicho, son las bacterias, que ya veremos que tienen una importancia crucial dentro de muchos ecosistemas. Aquí podéis ver una imagen que tenéis también en vuestro libro, donde aparece reflejada cómo es la estructura básica de una bacteria. Le podéis echar un vistazo en vuestro libro con un poquito más de detenimiento, pero ¿en qué os tendréis que fijar en este dibujo? Os tendréis que fijar en el nucleoide que tenéis ahí en el interior. Fijaos en el nucleoide. El nucleoide no es más que la molécula de ADN muy enrevesada, ¿vale? Formando una especie de ovillo que se encuentra dentro del citoplasma dispersa. Y por eso hablamos de organismos procariotas. Si estuviésemos hablando de un organismo eucariota, ese ADN que está ahí disperso en el citoplasma estaría encerrado dentro de un núcleo. En este caso, como estamos hablando de organismos procariotas, el ADN está disperso por esa masa amarillenta que sería el citoplasma, sería el interior de la bacteria, y formaría una estructura que se llama nucleoide, ¿vale? No se le llama núcleo porque obviamente no es un núcleo, se le llama nucleoide porque es algo parecido a un núcleo pero que no llega a serlo, porque no está rodeado por una membrana. Fijaos que también tiene ribosomas, que son esas bolitas naranjas que aparecen ahí, son unos orgánulos que utiliza la bacteria para fabricar sus proteínas. Fijaos que tiene el citoplasma, que sería, digamos, el líquido que se encuentra dentro de la bacteria y en el que flotan todos los orgánulos. Tiene una membrana plasmática que envuelve a ese citoplasma, la tenéis ahí reflejada de un color rosita. Por fuera de esa membrana plasmática nos encontraríamos una estructura que es la pared celular, que es esa estructura de color azul. Esa pared celular es diferente, es ligeramente diferente a la pared celular que tenían las células vegetales. Acordaros que las células vegetales tenían una pared celular hecha de celulosa, en este caso la pared celular de las bacterias está hecha de unas sustancias diferentes, y por fuera de esa pared celular aún así puede aparecer un último recubrimiento, que es lo que se conoce como la cápsula. Pero no todas las bacterias tienen cápsula. Aparte, fijaos que en la superficie de la bacteria pueden aparecer otras estructuras como son, por ejemplo, los pili, que son una estructura, una especie de pelillos que permiten a las bacterias intercambiar el ADN en un tipo de reproducción que es específica de las bacterias, y pueden tener otras estructuras para desplazarse, como por ejemplo los flagelos, que son esas prolongaciones más largas que tenéis ahí representadas y que aparecen en otros organismos que hemos estado viendo ya, como por ejemplo algunos protostistas, ¿vale? Algunos protozoos. Vamos a ver en esta actividad de verdadero o falso algunas de las cosas que hemos estado viendo en la diapositiva anterior. Vamos a ver si son verdaderas o falsas estas 4 afirmaciones que tenemos aquí. La primera de ellas es que las bacterias son organismos eucariotas. Esto obviamente es falso, porque las bacterias son organismos procariotas, ya lo hemos dicho. Su ADN
Su material genético no está rodeado por un núcleo, sino que está disperso por el citoplasma. También dice la segunda afirmación que las bacterias tienen pared celular. ¿Esto es verdadero o es falso? Esto es verdadero, lo hemos visto. Tienen una pared celular diferente a la pared celular de los vegetales, una composición diferente, pero tienen pared celular rodeando a la membrana plasmática. La tercera afirmación dice que las bacterias tienen ribosomas. Esto, ya lo hemos visto en la diapositiva anterior, es cierto, es verdadero. Son esos orgánulos pequeñitos que se encargan de fabricar proteínas para la bacteria. Y finalmente nos dice que las bacterias se desplazan mediante la emisión de pseudópodos. Bien, esto es falso. Esto es falso. Los pseudópodos os sonarán del reino anterior, de los protistas. Había algunos grupos dentro de los protozoos que se desplazaban emitiendo pseudópodos, que eran esas prolongaciones de la célula que utilizaban para desplazarse. Concretamente, hay un grupo de protozoos que son las amebas que se desplazan mediante la emisión de pseudópodos. Pseudópodos significa falsos pies, ¿vale? Pseudos significa falso, podos significa pies, pseudópodos, falsos pies. Vamos a ver cómo se pueden clasificar las bacterias. Existen millones y millones de bacterias diferentes, muchísimos tipos de géneros y de especies diferentes de bacterias y es necesario hacer una clasificación de estas. ¿Y cómo las clasificamos? Pues una de las formas de clasificar o uno de los criterios que seguimos para clasificar a las bacterias es su forma. Según su forma nos podemos encontrar 4 tipos de bacterias que son estas que tenéis aquí. Fijaros, a la izquierda tenemos los cocos. Los cocos son bacterias que tienen forma esférica, forma de balón, lo tenéis ahí, ¿vale? Son muy pequeñas, muy pequeñas. Esto solo se puede observar al microscopio, pero tienen forma esférica. Por eso se llama cocos, ¿vale? Por su parecido con el coco, con la fruta. A la derecha tenéis los bacilos. Los bacilos con B son aquellas bacterias que tienen esa forma que tenéis ahí. Son forma como de bastoncillo, dice ahí. A mí me gusta también, o me recuerda también un poco a la forma de la salchicha, un poco más corta. Eso serían los bacilos. La tercera forma típica de las bacterias es la forma de espirilo, ¿vale? Esa forma espiral que tenéis ahí es típica de los espirilos, de las bacterias en forma de espiral. Y al final tenéis ahí el último tipo de bacterias, que son unas bacterias que se dice que tienen forma de coma y a las que se les denomina vibrios, ¿vale? Con V. Primero con V, después con B. Ya veréis que cuando se ve, estos son dibujos, cuando se ve en fotografía, digamos que la forma esa de coma pues no es tan exacta como aparece ahí, pero ya veréis que es relativamente fácil de identificar en una fotografía real si lo que tenemos es un coco, un bacilo, un espirilo o un vibrio. Esto sería la primera o el primer criterio que utilizamos para clasificar a las bacterias, su forma. Para repasar esta clasificación de las bacterias en función de su forma, vamos a hacer aquí un une con flecha muy rapidito, ¿vale? Para revisar esas 4 formas típicas de bacterias. Con forma esférica, o las bacterias que tienen forma esférica, recordad que eran, en este caso, los cocos, ¿vale? Las bacterias que tenían forma de bastoncillo son los bacilos, las que tenían forma de espiral son los espirilos y aquellas que tenían forma de coma ortográfica son los vibrios. Vamos a ver si en esta imagen sois capaces, estas son imágenes reales ya, sois capaces de identificar en estas 4 bacterias, estas 4 imágenes de bacterias, de qué tipo de bacterias estamos hablando según su forma. ¿Vale? Aquí tenemos las 4 imágenes y empezamos por la izquierda. Eso que tenemos a la izquierda, yo diría por su forma que se trata en este caso de un vibrio, ¿vale? No le veo forma espiral, tampoco tiene forma de coma, diréis vosotros. Yo, por la experiencia que tengo visualizando bacterias al microscopio, diría que eso se asemeja más a un vibrio que a un espirilo. La segunda fotografía es clarísimamente un bacilo. En el tercer caso, esos son cocos, clarísimamente. Y en el caso de la cuarta fotografía, yo diría que esos son también bacilos. La forma de bastón, alargado, aunque esté un poco curvado, pero eso tiene toda la pinta de ser un bacilo. Bien,
Vamos a ver cómo llevan a cabo la nutrición las bacterias. Vosotros sabéis que existen dos tipos de nutrición general en los seres vivos, ya lo hemos visto varias veces, autótrofos y heterótrofos. Pues bien, respecto de la nutrición, las bacterias pueden ser las dos cosas. Las bacterias pueden ser organismos autótrofos, es decir, hay especies de bacterias que son autótrofas, es decir, son capaces de obtener materia orgánica a partir de materia inorgánica utilizando energía. Muchas de ellas utilizan la energía luminosa, por eso se dice que son bacterias fotosintéticas, es decir, no solo las plantas y las algas hacen la fotosíntesis, hay muchas bacterias, concretamente las cianobacterias, que son capaces de hacer la fotosíntesis también, por lo tanto son autótrofas. Aquí tenéis en esta imagen una cianobacteria, fijaros que son bacterias filamentosas, tienen forma de filamento bastante alargada y que son verdes porque tienen pigmentos que son capaces de atrapar o de captar la energía luminosa para producir materia orgánica, organismos autótrofos. Pero existen también bacterias heterótrofas, es decir, son capaces de obtener su materia, la materia orgánica, a partir de materia orgánica presente en el medio. Para esto, estas bacterias utilizan distintas estrategias alimentarias o se alimentan de distintas formas dependiendo de la especie. Hay algunas bacterias que son depredadoras, se alimentan de otras bacterias, por ejemplo. Hay algunas que son parásitas, es decir, se introducen en el cuerpo de otros organismos produciendo las enfermedades. Hay otras que son simbiontes, es decir, que conviven con otros organismos produciendo o produciéndose un beneficio mutuo. Y hay algunas que son saprófitas, yo diría que la mayoría. Saprófitas son aquellas que viven sobre la superficie o sobre el cadáver de otros organismos en descomposición y se alimentan de ellos. Vamos a ver en este une con flecha simple la definición de cada uno de esos 4 tipos de estrategias alimentarias que pueden llevar a cabo las bacterias. Bueno, estamos hablando de tipos de alimentación, no de tipos de nutrición, ¿vale? Según la nutrición pueden ser autótrofas o pueden ser heterótrofas. Según el tipo de alimentación que llevan a cabo las bacterias heterótrofas pueden ser, lo hemos visto antes, simbiontes, saprófitas, depredadoras o parásitas. Bien, vamos a ver con qué definición se corresponde cada una de estos tipos alimenticios de alimentación o de nutrición. Bien, organismos que obtienen la materia con la que forman su estructura a partir de materia inorgánica del medio en el que viven, claramente son los organismos autótrofos, son bacterias autótrofas. Aquellas que se alimentan ingiriendo a otras bacterias, pues os podéis imaginar que son las depredadoras, ¿vale? Bacterias depredadoras. Aquellas que se asocian íntimamente, es decir, de forma muy estrecha con otros organismos y ambos obtienen beneficios de esta asociación, son las simbiontes, ¿vale? La simbiosis, cuando conviven dos organismos vivos y se benefician mutuamente, y aquellas que degradan materia orgánica y cumplen un papel muy importante como descomponedores, descomponiendo pues, aquellos organismos muertos que están en descomposición, serían las saprófitas, ¿vale? Que ya lo hemos visto anteriormente. Vamos a ver finalmente cómo ocurre la reproducción en las bacterias. Las bacterias son organismos muy simples y por lo tanto los mecanismos que utilizan para reproducirse, es decir, para dar lugar a nuevos descendientes, son también bastante simples. El mecanismo más frecuente que utilizan las bacterias para reproducirse es la bipartición o fisión binaria. Esas dos expresiones son sinónimos, significan lo mismo y quieren decir partirse por la mitad. Literalmente, una bacteria para dar lugar a dos células hijas se parte por la mitad. Es cierto que antes de partirse por la mitad tiene que ocurrir algo dentro de la bacteria, por ejemplo, que su material genético se duplique, es decir, lo duplica para que cada una de las células hijas reciba la misma cantidad de material genético. Pero una bacteria, para dar lugar a dos células hijas, lo que hace es dividirse en dos. Y esto puede hacerlo de una forma extremadamente rápida, tan rápida como cada 20 minutos. Por eso las poblaciones de bacterias suelen crecer de una forma muy rápida. Aquí tenemos en esta imagen, sobre todo me gustaría que os fijaseis en la imagen de la derecha, cómo se produce la bipartición en bacterias. Arriba del todo tenéis la célula madre o la bacteria madre, una célula alargada,
de color morado, con una especie de ovillo azul vivo en el interior. Ese ovillo que hay ahí en el interior, eso sería el nucleoide, sería el ADN ahí disperso en el citoplasma. Y los dibujos que tenéis justo por debajo pues serán las distintas fases por las que pasa esa célula madre hasta que se divide en dos células hijas, que es lo que tenéis abajo del todo, ¿vale? Lo primero que ocurre, si os fijáis en el segundito, en la segunda célula, es que ese ovillo azul se ha multiplicado por 2. Ahora ahí hay dos ovillos azules para garantizarse, para que esa célula madre que se va a dividir se garantice o garantice que las dos células hijas que van a obtenerse al final tengan las dos una copia exacta de su material genético, de su ADN. Bien, este es el mecanismo más extendido dentro del mundo de las bacterias a la hora de reproducirse, de dividirse en células hijas. Pero existen otros mecanismos un poquito más complejos que veréis en cursos superiores seguramente. En cualquier caso, como aquí para esta reproducción no se utilizan gametos, no es necesaria una fecundación, a este tipo de reproducción de bipartición o fisión binaria la metemos dentro de la reproducción asexual. ¿Vale? Si utilizasen gametos masculinos, femeninos, hiciese falta una fecundación, entonces ya hablaríamos de reproducción sexual, pero todavía no aparece la reproducción sexual en este grupo, en las bacterias, eso ya aparece en grupos más evolucionados. Bien, con esto terminamos la teoría sobre el reino moneras. Lo que vamos a ver próximamente es la importancia que tienen las moneras a nivel medioambiental y la importancia que tienen las bacterias en su relación con el ser humano. Ya habéis seguramente escuchado hablar, por ejemplo, de la flora intestinal. La flora intestinal no es más que el gran conjunto de bacterias que habitan en nuestro tubo digestivo y que nos proporcionan muchos beneficios, y ya veremos que las bacterias se utilizan también en el medio ambiente para muchas otras cuestiones que son muy beneficiosas para el ser humano. Eso lo veremos próximamente. Un saludo, chao.